Ay, hola, ¿cómo están a todas las personas? Bienvenidas sean aquí al evento de Conectando la reducción de riesgos y daños en México. Yo soy Héctor y pues me da muchísimo gusto ver eh, iniciar este evento virtual y pues me presento, yo soy Héctor Meneses, formo parte o creé el proyecto de conexiones psicoactivas y pues soy sociólogo, activista, ¿no? Por los derechos humanos psicoactivos y pues el día de hoy vengo a compartir un poco de este pues es de este paradigma, ¿no? Llamado eh, reducción de riesgos y daños. Y bueno, pues antes de comenzar me gustaría como presentar un poquito este espacio, ¿no? Este evento que estoy realizando llamado Conectando la reducción de riesgos y daños en México. Y bueno, pues este se va a llevar a cabo todos los viernes desde hoy hasta el 18 de diciembre a las 18 horas. Y bueno, pues vamos a tener diferentes personas invitadas, ¿no? Y bueno, el objetivo de este evento pues es generar un espacio de encuentro o conexión entre las personas, organizaciones, instituciones que trabajan en la reducción de riesgos y daños, con la intención de conocer y visibilizar las diferentes aportaciones pues que realizan en el país, ¿no? Entonces, pues para ello pues nos van a acompañar diferentes personalidades, organizaciones que trabajan en este tema. Por ejemplo, la próxima sesión pues vamos a tener a Werther y a Prevencasa hablándonos de el intercambio de jeringas. También vamos a tener posteriormente a la Oficina de Reducción de Riesgos y Daños del Bajío. También vamos a tener a Psicocalle, a Dibu, hablándonos de poblaciones clave, ¿no? Vamos a tener a Eduardo Zafra presentándonos a sus proyectos de Tirando Esquina y la Trajinera Canábica, al maestro David Romanowski, un saludo, que creo que por ahí anda, hablándonos de la reducción de riesgos y daños en las dependencias, y pues también vamos a iniciar o a explorar qué está haciendo el Estado, ¿no? Porque todas estas propuestas anteriores son básicamente por parte de la sociedad civil, pero pues también hemos visto de que el Estado también está empezando a aportar y pues vamos a conocer esas aportaciones que está haciendo desde la alcaldía Álvaro Obregón y desde la clínica Condesa. Y bueno, pues el día de hoy en esta sesión, pues vamos a explorar este paradigma de la reducción de riesgos y daños en el uso de sustancias psicoactivas. Y pues sin más vamos a empezar, ¿no? Antes de que pase otra cosa. Pues bueno, ya me presenté, yo soy Héctor, pues mucho gusto a todas las personas que ya están aquí uniéndose. Yo creé este proyecto de conexiones psicoactivas y pues hoy vengo a hablar de reducción de riesgos o daños y gestión de placeres. Voy a utilizar esta presentación para este tema introductorio, ya que luego me pierdo y lo mejor para tener una guía, ¿no? Y pues bueno, vamos a iniciar, ¿no? Entonces me gustaría iniciar con pues de que este tema de la reducción de riesgos y daños, pues son un conjunto, ¿no? Vamos a definirlo como un conjunto de herramientas que buscan empoderar a las personas para la toma de decisiones libres, responsables, informadas sobre el uso de sustancias psicoactivas, ¿no? Así como para el cuidado de la salud tanto individual como colectivo. Esto es muy importante, ¿no? Ya que muchas veces las personas piensan de que se fomenta el uso con la reducción de riesgos y daños, ¿no? Pero pues lo que se busca es empoderar a las personas para que puedan ellas mismas tomar sus decisiones y si deciden usar alguna sustancia, pues de que sepan cómo cuidar tanto su salud en lo individual como colectivamente. Y bueno, pues este enfoque de reducción de riesgos y daños,
parte de 5 fundamentos principalmente, ¿no? Hay algunas personas que tal vez tengan algunos otros, pero pues yo he encontrado y creo que estos son interesantes, ¿no? El primer fundamento es el pragmatismo. Esto es muy importante, ¿no? Ya que la reducción de riesgos y daños, pues, busca identificar esas problemáticas, ¿no? Que está habiendo en relación al uso de las sustancias y, pues, a partir de nuestros conocimientos, solucionarlas, ¿no? Rápida y eficazmente, ¿no? Esto es el pragmatismo. Y pues todas estas estrategias de reducción de riesgos y daños y gestión de placeres desde un enfoque de derechos humanos. Esto también es muy importante, ¿no? Respetar los derechos humanos, garantizarlos de todas las personas, ¿no? Que están vinculadas con las sustancias psicoactivas. Y bueno, otro de los fundamentos es el eje en los daños, ¿no? Aquí esto es interesante, ¿no? Porque en el paradigma prohibicionista, pues el eje está en el no consumo, ¿no? En el consumo de drogas. Quieren que la gente no se acerque, no use las sustancias psicoactivas. Pero en la reducción de riesgos y daños se entiende de que el uso es una realidad, ¿no? Existe y en ese sentido es muy importante hacer énfasis en cuáles son los riesgos o los daños que están vinculados con ese uso, ¿no? Para poderlos atender. Y bueno, pues yo agregaría que además de hacer ese énfasis en los riesgos y en los daños, también es importante hacer énfasis en los placeres, ¿no? ¿Qué placer, ¿no? O cuáles son esos placeres que surgen, ¿no? O por el uso de sustancias psicoactivas, ¿no? Ya que, pues, es parte de esa realidad, ¿no? El usar sustancias psicoactivas no solamente implica daños, sino también placeres, ¿no? Y en ese sentido, también hay que tener un énfasis en esos placeres, conocerlos, y pues saber, ¿no? Por qué la gente también está utilizando diferentes sustancias psicoactivas y pues también para ir haciendo ese balance, ¿no? Entre daños y placeres, ¿no? Y que pues las mismas personas vayan tomando esa conciencia en relación a su uso. Otro de sus fundamentos de la reducción de riesgos y daños son los costos-beneficios, ¿no? ¿Cuánto nos está costando implementar este tipo de estrategias y cuáles son los beneficios que estamos observando, ¿no? Por ejemplo, en el estado o en este modelo prohibicionista, pues vemos de que los costos son muy altos, ¿no? Estamos invirtiendo muchísimo dinero en armas, en la militarización, ¿no? Aquí en México, y pues los beneficios no los vemos, ¿no? Más bien vemos cómo aumenta exponencialmente la violencia e incluso lo que se busca atender, que es disminuir el uso, pues esto también se ha visto de que no se ha logrado, ¿no? Entonces, aquí el enfoque prohibicionista, pues vemos cómo no tiene un costo-beneficio, ¿no? Nos cuesta mucho y no nos beneficia nada, pero un enfoque de reducción de riesgos y daños y gestión de placeres, pues podemos encontrar de que puede tener diferentes costos bajos, ¿no? Y muchísimos beneficios, ¿no? Es muchísimo más barato brindar diferentes servicios de salud a las personas que usamos sustancias psicoactivas y esto nos puede beneficiar a estas mismas personas, ¿no? Que estarlas persiguiendo, ¿no? Por ejemplo, o que estarlas estigmatizando, ¿no? Creo que esto también es importante. Y bueno, también otra de los fundamentos de la reducción de riesgos y daños es la jerarquización de objetivos, ¿no? Esto también es importante, ya que a partir de un análisis previo, ¿no? De un diagnóstico de nuestra población, ¿no? Que se va a atender, pues vamos a jerarquizar cuáles son los objetivos, ¿no? Ya que no son los mismos objetivos aquí en la Ciudad de México, en la Gustavo Madero, en donde yo vivo, ¿no? A los objetivos que puede haber, por ejemplo, en Iztapalapa, o en Álvaro Obregón, o en la Cuauhtémoc, ¿no? Y en diferentes colonias, ¿no? Ya que los usos son variados, las personas también son muy diversas, ¿no? Las poblaciones,
las condiciones, ¿no?, sociales, estructurales, demográficas, ambientales, pues, son muy, muy diversas en toda la Ciudad de México, y por lo tanto, pues hay que conocer primero, ¿no?, cuál es ese contexto, y a partir de ello, pues empezar a jerarquizar, ¿no?, cuáles van a ser nuestros objetivos prioritarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si vemos, no sé, que en nuestra comunidad hay uso de crack, pues ¿qué es lo que vamos a jerarquizar, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Pues en principio yo pensaría que sería atender, ¿no?, a las personas que están usando crack, ¿no? Y en primer momento, pues brindarles diferentes servicios, ¿no? Desde parafernalia higiénica, ¿no?, para que puedan hacer un uso responsable de esta sustancia, ¿no?, brindarles información, asesoramiento, ¿no?, tratar de acercarles, ¿no?, con las instituciones de salud, en vez de tal vez gastar millones de pesos en una campaña de estigmatización como la de en el mundo de las drogas no hay final feliz, ¿no? Entonces, pues, ahí hay diferentes objetivos, ¿no?, que podemos ir jerarquizando y dependiendo justo de las comunidades. Otro, pues, parte de este tema o paradigma de la reducción de riesgos y daños y gestión de placeres son sus objetivos, ¿no? Y en ese sentido, pues, hay, como digamos, 5 objetivos principales, ¿no? El primero, pues, como ya se los había mencionado, es investigar, ¿no? Hacer un diagnóstico para identificar, para medir y para disminuir las consecuencias relacionadas al uso de las sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque para aplicar diferentes estrategias de reducción de riesgos y daños es muy importante la investigación, el conocer la realidad, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Cuáles son esas sustancias, cuál es esa población, cuál es su contexto, y a partir de ahí, pues, poder identificar diferentes riesgos y daños, ¿no?, en ese contexto, y a partir de eso, pues, saber, ¿no?, planificar, ¿no?, toda una estrategia. Otro objetivo en general de la reducción de riesgos y daños y gestión de placeres es facilitar, ¿no?, el acercamiento de los servicios de salud a las personas que usamos sustancias psicoactivas. Esto es muy importante, ¿no?, ya que pues en el viejo esquema, ¿no?, del prohibicionismo, las personas que usamos sustancias psicoactivas normalmente se nos estigmatiza, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que genera? Pues de que las personas no podamos acercarnos, ¿no?, a estas instituciones de salud, ¿no? Por ejemplo, yo he ido a algunos CIJ o algunos CAPAS, ¿no?, en donde lo primero que veo en la entrada es un policía que ya me vio feo, ¿no?, ya me barrió de arriba abajo y pues ya me hizo una cara, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues yo ya me siento como estigmatizado, ya no me dan tantas ganas ni incluso, ¿no?, una tanta confianza de entrar, no vaya a ser que me quiera revisar y pues quién sabe qué vaya a pasar ahí, ¿no? Entonces, pues muchas veces este tipo de conductas, ¿no?, o cuando ya estás ahí adentro, las mismas personas que te atienden, ¿no?, o las doctoras o doctores, pues te estigmatizan, ¿no?, te tratan como el adicto, como el enfermo, como la persona no deseada y que está mal, pues esto siempre es una barrera para que las personas nos acerquemos, ¿no?, a estos servicios de salud. Y pues el objetivo de la reducción de riesgos y daños es todo lo contrario, ¿no? Más bien acercar, ¿no?, facilitar, ¿no?, llevarle a las personas que usamos sustancias psicoactivas todos estos diferentes servicios y estrategias, ¿no?, que están diseñadas pues para ellas. Por otro lado, es muy importante difundir información objetiva, ¿no? Ese es otro de los objetivos de la reducción de riesgos y daños. Actualmente es muy triste de que estamos viviendo en esta supuesta cuarta transformación, ¿no?, con un supuesto cambio de estrategia y de paradigma, pero pues vemos mensajes, spots televisiarios, ¿no?, sumamente trágicos, en donde
en vez de informar, pues desinforman, ¿no? Crean estigmas, aumentan básicamente la violencia hacia las personas que usamos sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? De que las personas contemos con la información objetiva sobre qué es esa sustancia, ¿no? Cómo funciona en mi organismo, qué pasa, cuáles son sus efectos, sus riesgos, sus dosis, cómo se usa, ¿no? Por ejemplo, he escuchado personas, ¿no? que dicen que la marihuana se inhala por la nariz, ¿no? Entonces, no, jamás hagan eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque eso puede generar bastantes daños a nuestra nariz, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay personas que dicen, pues, no saben utilizar las sustancias y pues, pueden hacer malas prácticas en ese sentido que pueden perjudicar su salud, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y que por eso la información es clave, ¿no? En la reducción de riesgos y daños y que va unada al otro objetivo, ¿no? Que es fortalecer la toma de decisiones libres, responsables, ¿no? Informadas. Porque pues es un derecho, ¿no? De las personas, son sus libertades y en ese sentido pues es muy importante conocer, ¿no? Informarnos y pues empoderar a las personas para que puedan tomar las mejores decisiones y que en ese sentido pues tengan las herramientas, ¿no? Para tomarlas y que se puedan hacer responsables de esas tomas de decisiones. Y por otro lado, la reducción de riesgos y daños y gestión de placeres, pues otro de sus objetivos es evitar, ¿no? Los costos del prohibicionismo. ¿Cuáles son estos costos? Pues es muy costoso tener gente encarcelada por ser usuaria, ¿no? Porque traía 2 bolsas de mota y pues, los cachó la tira y terminaron, ¿no? Unos 6, un año, 2 años en el reclusorio, ¿no? Es muy triste, pero pues son cosas que suceden aquí en México, ¿no? Y en otros países que siguen en este paradigma prohibicionista. Entonces, y aunado aparte de esto, pues, la estigmatización que genera, ¿no? Bueno, ya de por sí hay un estigma, ¿no? Por usar sustancias psicoactivas y aunado a eso, si te detienen, pues se agrega otro estigma, ¿no? De que ya ahora, aparte de ser usuaria o usuario de sustancias, ¿no? Pues se te criminaliza, ¿no? Entonces ahí hay otro estigma, ¿no? Y si eres persona joven, otro estigma, y si eres mujer, o etcétera, etcétera, pues se van incrementando esos estigmas, ¿no? Entonces, pues también esto es importante observarlo. Pero con la reducción de riesgos y daños podemos evitarlo todo esto, ¿no? Y bueno, ya que como expliqué un poquito, ¿no? De qué se trata este paradigma, ¿no? Como cuáles son sus fundamentos en general y sus objetivos en general, pues me gustaría como compartirles un poquito acerca de como línea del tiempo, ¿no? De cómo se ha ido transformando este paradigma para el día de hoy llamarlo reducción de riesgos y daños y gestión de placeres, ¿no? Porque pues es muy interesante, ¿no? Cómo ha sido esta historia y en ese sentido, pues digamos, como en la historia oficial, se dice que la reducción de daños aparece en la década de los 80, ¿no? Hay algunas personas que incluso mencionan que desde antes, ¿no? Desde los 70s, y por lo general se menciona que esto aparece en Europa y Estados Unidos, ¿no? El contexto en ese momento, pues hay que recordar que en los 80s fue una crisis, ¿no? De una pandemia así como estamos actualmente, pero en ese momento era el VIH, ¿no? Entonces, dentro de la población que vivía con VIH en ese momento, pues se dieron cuenta de que alguna de las personas o un grupo de ese universo de personas pues usaba, ¿no? O usó sustancias psicoactivas de forma inyectada y pues bajo el contexto prohibicionista en donde no hay acceso a la salud, ¿no? Para las personas que usamos sustancias psicoactivas, pues no había parafernalia limpia, no accesible, higiénica, nueva,
¿no? Entonces, pues era muy común el que las personas compartieran jeringas, y esto pues era una forma, ¿no? Por ejemplo, de contraer el VIH, ¿no? Además de prácticas sexuales no protegidas, ¿no? Entonces, pues esto aumenta, ¿no? La probabilidad de el VIH. Entonces, ante esta situación, pues se veían los usos problemáticos, ¿no? Que conlleva el uso inyectable principalmente de sustancias, y pues la reducción de daños, ¿no? Y por eso se hace más énfasis en los daños, ¿no? En la cosa que la consecuencia ya hecha, ¿no? De alguna acción, en este caso, el uso de las sustancias, pues la prioridad empezó a ser los usos problemáticos, ¿no? Y claro, ¿no? En este momento sí era muy prioritario atender el VIH y los usos problemáticos derivados de las sustancias, ¿no? Y en ese sentido, pues las estrategias, ¿no? Que más destacan en este momento es el intercambio de jeringas, ¿no? Por un lado, y las salas de consumo, ¿no? Supervisado. Esto pues fue muy novedoso, ¿no? En este momento, ya que como no había acceso a parafernalia limpia, pues el intercambio de jeringas fue la forma más fácil de acercar un servicio de salud, ¿no? A las personas que utilizamos sustancias, y pues además de las salas de consumo supervisado, ¿no? Ya que normalmente estos usos, por ejemplo, pues también se llegan a hacer en vía pública, ¿no? En el espacio público, y pues tristemente la sociedad no quiere ver, ¿no? El uso de sustancias en vía pública, ¿no? Es todavía muy estigmatizado, y en ese sentido, pues se crean también estas salas de consumo supervisado para darles un espacio, ¿no? A las personas que usan sustancias psicoactivas, ¿no? Para usarlas, y además, pues brindarles diferentes servicios, ¿no? De salud, entre ellas, pues el intercambio de jeringas, ¿no? Información, y pues irlos vinculando y acercando poco a poco a diferentes instancias de salud, ¿no? Y bueno, esto en la década de los 80, ¿no? Y para atender es principalmente pues los usos problemáticos. Posteriormente, en los 10 años más tarde, en los 90, pues nos damos cuenta de que pues esa es solamente una parte de la realidad del gran universo, ¿no? De las drogas o de las sustancias psicoactivas, y también nos damos cuenta de que hay otras personas que están usando otras sustancias psicoactivas, no necesariamente heroína, ¿no? Y vía inyectada, sino que hay otras vías de administración, hay otras sustancias que se están utilizando, y que esos usos no están implicando necesariamente un uso problemático, ¿no? Pero sí existen riesgos. Entonces, es muy importante, ¿no? Pues atender estos riesgos para disminuirlos, y de que esa experiencia pues sea lo menos riesgosa posible y lo más placentera posible en ese sentido, ¿no? Evitar la situación trágica, ¿no? Y bueno, en esta década de los 90, ¿no? Y principalmente, pues también se da mucho en España hablar de este enfoque de reducción de riesgos, ¿no? En donde ya la prioridad son los usos no problemáticos, ¿no? Y pues la estrategia principal, ¿no? O que destaca más en este paradigma de la reducción de riesgos es el análisis de las sustancias, ¿no? Súper interesante estrategia, ya que pues como sabemos en el mercado negro no hay controles de calidad, ¿no? Bueno, incluso en el mercado legal tampoco hay controles de calidad, ¿no? Si no, no tendríamos, por ejemplo, la famosa obsolescencia programada, ¿no? Donde pues mi celular puede dejar de funcionar el año que sigue y pues ya tengo que comprar otro, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. En el caso de las sustancias, pues no sabemos exactamente qué es lo que nos vendió nuestro dealer, ¿no? Nos dice es una pastilla, es un papel, es una gomita, es algo, pero no sabemos a ciencia cierta, no hay nada que nos garantice que esa sustancia pues es lo que realmente nos vendieron, ¿no? Entonces, lo que hace el análisis de sustancia es identificar, ¿no? Esa sustancia que nos vendieron,
y a partir de esa identificación, pues se nos brinda toda una serie de información y de recomendaciones por si deseamos utilizar esa sustancia, ¿no? Entonces esto pues ayuda a las personas a tomar decisiones más responsables, ¿no? Ya que si yo ya sé qué sustancia es la que tengo, ¿no? ¿Qué es lo que me va a provocar en mi organismo cuando yo la utilice, ¿no? ¿Qué riesgos conlleva? ¿Cómo puedo disminuir esos riesgos? Pues puedo tomar una decisión más responsable si la uso o no la uso, y cómo usarla o no usarla, ¿no? Y bueno, esto se va complejizando aún más ya en el siglo XXI, ¿no? Cuando vemos de que pues este paradigma sí es eurocentrista, en efecto, pero pues también hay que ver la parte no occidental, ¿no? O bueno, todo lo que es Latinoamérica y el sur global, pues son otras realidades completamente diferentes, ¿no? Al norte. Y pues en ese sentido la reducción de riesgos y daños de espectro completo aparece, ¿no? Surge en Latinoamérica, ¿no? Y ya, por ejemplo, Reverdecer Colectivo es quien ha tratado también de hablar de este tipo de enfoque, ¿no? Y entendiendo de que ahora la prioridad, pues son, sí, en efecto, los riesgos y los daños que conlleva a la salud el uso de las sustancias, pero también en lo social, ¿no? No olvidar la parte social, porque aquí en América Latina, en México, pues nuestras realidades son completamente diferentes, ¿no? Y la prohibición se vive de otras formas muy diferentes a las que se vive en Europa y Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido, pues las estrategias que se buscan realizar, pues es la descriminalización, ¿no? La regulación de las sustancias psicoactivas, ¿no? Y de sus mercados, ¿no? Y que por cierto, ahorita en México, pues está, el día de hoy, se llevó a cabo este debate en torno a la nueva propuesta que está en el Senado. Les invito a que vayan a las redes de Regulación por la Paz, ¿no? Y nos ayuden a presionar a las y los senadores para que podamos tener una regulación, ¿no? De la cannabis con una perspectiva de derechos humanos y que no nos criminalice aún más, ¿no? Entonces, les invito a que vayan, ¿no? Y pues nos ayuden a presionarles. Y pues además de tener esta parte, es muy importante también otra de sus estrategias, pues implementar, ¿no? Todas estas estrategias que llevan tanto la reducción de daños como la reducción de riesgos dentro de una política pública de salud, ¿no? Y con ello, pues podemos ayudar, ¿no? De esta forma a tener un espectro completo, ¿no? En la reducción de riesgos y daños, en donde se atienden tanto los riesgos y daños a la salud y a lo social, ¿no? Derivados, pues, todos del prohibicionismo. Y bueno, ahora, ¿no? Se empieza también a hablar un poco más sobre esta parte de la gestión de placeres, ¿no? Y es un paradigma también, o es una transformación del paradigma bastante interesante desde mi perspectiva, ¿no? Y que se está llevando apenas el debate en la actualidad, ¿no? Y que algunos de los países que ha iniciado el debate, pues es España, ¿no? También en Colombia y también aquí en México, pues nos hemos unido a reflexionar sobre esto, ¿no? En donde ahora nuestra prioridad es el placer, ¿no? Es el goce y el bienestar de las personas, ¿no? Ya no vamos a bueno, sí se hace también el énfasis, ¿no? Y la prioridad en los usos problemáticos, en los usos no problemáticos, ¿no? En los riesgos y daños a la salud y en lo social, pero también en los placeres, ¿no? En los goces y en los bienestares derivados, ¿no? Del uso de las sustancias psicoactivas, ¿no? Porque también es la otra parte de la realidad, ¿no? Hay que recordar de que las realidades de las sustancias psicoactivas son complejas, ¿no? Son múltiples y en ese sentido, pues, una de esas particularidades, pues, es el placer, ¿no? El goce. Y en ese sentido, pues, desde mi postura,
¿no? Como Conexiones Psicoactivas y como yo, Héctor, personalmente, pues es de que la gestión de placeres, pues, reconoce, ¿no? Toda esta trayectoria de la reducción de daños y riesgos, e incluso la de espectro completo, y toma un empoderamiento, ¿no? Aquí lo importante es el empoderamiento de la persona usuaria de sustancias psicoactivas, ¿no? De que tome conciencia respecto a sus placeres, ¿no? Respecto a sus goces, y en ese sentido se politicen, ¿no? Nuestros placeres, ¿no? En el sentido de que es muy importante, ¿no? De que las personas pues nos pongamos a reflexionar, ¿no? ¿Qué conlleva mi placer, ¿no? Si yo estoy utilizando X sustancia, ¿no? ¿Qué conlleva ese placer que me está dando esta sustancia, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene, ¿no? Más allá, están las implicaciones del mercado negro, están las implicaciones de personas que se han vinculado en el mismo, ¿no? Por diferentes situaciones, etcétera, ¿no? Y pues hacernos conscientes, ¿no? En ese sentido de todas las implicaciones que conlleva nuestro placer y tomar una postura al respecto para poder defenderlo, sí, en efecto, pero pues también para cambiar esa realidad que nos atañe, ¿no? Como personas usuarias de sustancias psicoactivas. Entonces esto es muy importante, creo yo, porque pues es posicionar ahora, ¿no? A las personas que usamos sustancias psicoactivas, ¿no? Como sujetos políticos, ¿no? Y que nuestro placer, en efecto, se politice, ¿no? Y tengamos esa conciencia, ¿no? Ese empoderamiento de decir qué es lo que está detrás del placer, ¿no? De mi placer al utilizar sustancias o al tener prácticas sexuales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto, pues, con el afán de que podamos transformar estas realidades, ¿no? Podamos gestionar en nuestros placeres, ¿no? Y podamos construir una nueva o unas nuevas realidades, ¿no? En donde nuestros placeres, pues, no conlleven afectaciones, ¿no? A nuestra salud, ¿no? Y a lo social, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que se retoma, ¿no? Todo historia de la reducción de daños, de la reducción de riesgos, ¿no? Del espectro completo, ¿no? Para que la persona ahora tome, pues, un papel relevante, ¿no? En ese sentido, y tome acción, ¿no? Para cambiar, ¿no? Tanto su realidad en lo local, en lo comunitario, ¿no? Pero pues también a gran escala, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco de la historia, un poquito de la reducción de riesgos y daños y gestión de placeres. Y pues ahora es importante de que para implementar cualquier estrategia de reducción de riesgos y daños a nivel tanto individual como estrategia comunitaria o como política pública, pues tengamos siempre esta reflexión, ¿no? O este análisis en torno a tres puntos, ¿no? O elementos muy importantes: el contexto, la persona y la sustancia psicoactiva, ¿no? Porque al analizar cada uno de estos elementos, pues nos vamos a poder identificar diferentes riesgos, ¿no? En cada uno, y diferentes formas también para poder atender y disminuir estos riesgos o daños derivados del uso de las sustancias, ¿no? Y en ese sentido, pues el contexto es muy importante, ¿no? ¿Dónde estamos utilizados? ¿Dónde estamos posicionadas las personas que vamos a usar alguna sustancia psicoactiva, ¿no? Es muy importante, ¿no? Si lo vamos a hacer en nuestras casas, si lo vamos a hacer en la escuela, en el trabajo, en la vía pública, en una fiesta, en la playa, en donde sea, pues cada uno de estos espacios conlleva diferentes pues normas en ese sentido, y pues también diferentes implicaciones, ¿no? Por ejemplo, si estamos en la vía pública, ¿no? Y si estamos, por ejemplo, echando un toque, es muy probable de que llegue la policía y tengamos problemas, ¿no? Con la misma. Entonces, hay que disminuir esa probabilidad evitando tal vez este lugar, ¿no? Evitando usar en vía pública. O, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Si estamos utilizando, pues luego la normativa dice
ahí, ¿no? No uso de sustancias, ok, ¿no? Y lo triste, pues, es de que terminan expulsando, ¿no? A esa persona por haber hecho uso de una sustancia en ese espacio, y pues se le niega su derecho ¿no? A la educación. Entonces, pues, esa es parte, ¿no? Del contexto. Pero pues sí es muy importante analizarlo para identificar qué riesgos, ¿no? Existen al utilizar en qué tipo de contextos, ¿no? Y en ese sentido también el contexto hay que reflexionarlo un poquito también más allá, ¿no? En el sentido de cuáles son nuestras políticas de drogas, ¿no? Que giran, ¿no? En nuestro país, y en ese sentido cómo nos afectan, ¿no? A nosotras como personas que usamos las sustancias, ¿no? Esto creo que es muy importante, ¿no? También tener, pues, conciencia de este contexto en el que vivimos, ¿no? De que es un contexto en donde nos desinforman, no hay servicios de salud, ¿no? Dignos, básicamente hay una criminalización, y pues ese es el contexto, ¿no? A lo que nos enfrentamos las personas que decidimos usar alguna sustancia psicoactiva. Por otro lado, pues está la persona, ¿no? Yo, como sí, ser individual, pues qué riesgos puede haber en el uso de la sustancia, ¿no? Y en ese sentido es muy importante que también, pues, cuidemos nuestra salud y siempre estemos checando, ¿no? Cómo estamos tanto en nuestra salud física, ¿no? Como mental, emocional e incluso sexual, ¿no? Esto es muy, muy importante, ¿no? Porque, pues, dependiendo de esas condiciones en las que nos encontremos, pues podamos tomar una decisión más responsable respecto al uso de las sustancias, ¿no? ¿Qué tal si tengo algún tipo de enfermedad, ¿no? En donde, por ejemplo, del corazón, ¿no? Y si uso una sustancia estimulante o incluso tal vez una depresora, pues eso me pueda generar alguna afección a mi corazón, y incluso me pueda llevar a la muerte, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, pero pues eso parte de que también nos conocemos, ¿no? Entonces, es también, pues, una parte de un autoconocimiento, ¿no? De cómo estamos nosotras las personas en nuestra salud, ¿no? Conocerla, ¿no? Y que siempre estemos, pues, yendo justo, ¿no? Acercándonos a nuestros servicios de salud, ¿no? Para checar nuestra salud física, mental, emocional y sexual, ¿no? Y de esa forma, pues, podamos también tomar una decisión más responsable. Pero también es muy importante que analicemos, pues, también para la persona qué significa, ¿no? Usar sustancias psicoactivas. ¿Qué conlleva para la persona eso, ¿no? ¿Cuál es su idea, su subjetividad en torno al uso, ¿no? Esto también es importante porque, pues, a partir de eso, pues, también podemos identificar ciertos riesgos o daños, ¿no? Que ha construido también la persona a partir de su subjetividad, ¿no? Y que también deriva, pues, de una construcción del contexto, ¿no? Social. Y bueno, otro punto a analizar, ¿no? O a reflexionar es la sustancia psicoactiva, ¿no? ¿Qué vamos a analizar de la sustancia psicoactiva? Pues, ¿qué es esa sustancia, ¿no? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Cuál es la dosis, ¿no? ¿Cómo se usa? ¿Cómo no se usa? ¿Cuál es su estado de la legalidad, ¿no? O su estado, bueno, su estatus legal, mejor dicho. Y también, pues, cómo podemos disminuir los riesgos y daños asociados al uso de esta sustancia, ¿no? Entonces, al analizar cada uno de estos elementos, pues, nos ayuda a tomar decisiones más responsables, ¿no? Y si hacemos una mezcla de ellos, pues, podemos tener diferentes resultados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si decido beber alcohol, ¿no? Y, por ejemplo, me siento triste, ¿no? Y estoy tal vez, no sé, en una cantina, ¿no? Escuchando tal vez incluso, ¿no? Unas canciones, ¿no? De estas deprimentes acá que llegan al corazón, pues tal vez no sea la mejor, pues sí, como contexto, porque eso, pues, puede derivar en que beba de más, me sienta mal, ¿no? Le llame, o etcétera, ¿no? Entonces, eso, pues, tal vez pueda derivar en algún tipo de uso problemático, ¿no? O que al final, pues, no, me la pase mal, ¿no?
pero pues por ejemplo, si igual decido beber alcohol, ¿no? Pero pues no me siento triste, todo está chido como emocionalmente, y voy a una discoteca, pues es muy probable que me la pase bailando así bien chido como esta personita, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se vaya configurando, ¿no? Estos tres elementos, pues vamos a tener diferentes resultados en la experiencia, ¿no? Los efectos van a ser diferentes, la experiencia va a ser diferente, los riesgos van a ser diferentes, ¿no? Entonces, es muy importante de que cuando vayamos a tomar alguna decisión para a usar sustancias psicoactivas, ¿no? O se vaya a crear una estrategia comunitaria, o que querramos construir una política pública al respecto, pues que se tomen en cuenta estos tres elementos, ¿no? El contexto, la persona y la sustancia. Y en ese sentido, pues pasemos, ¿no? Un poquito a ver cómo se aplica, ¿no? Más o menos la reducción de riesgos y daños, ¿no? Y pues lo que ha hecho en estos meses de COVID-19, ¿no? Conexiones psicoactivas, pues es aplicar, ¿no? Estas diferentes estrategias audiovisuales, ¿no? Y pues eso es lo que se ha empezado a realizar, ¿no? Básicamente, ¿no? Y estos materiales audiovisuales que han salido pues en las redes sociales, pues han sido estos, ¿no? Como reduce riesgos y gestiona placeres. ¿Y cómo es reducir riesgos y gestionar placeres? Pues informándonos, ¿no? Informándonos sobre las sustancias psicoactivas, ¿no? Eso es muy importante. Y pues ya les dije, ¿no? Hay que informarse justo desde qué es esa sustancia, cuáles son sus efectos, su dosis, cómo se usa, ¿no? Los riesgos, su legalidad, ¿no? Y cómo podemos reducir los riesgos y daños asociados a la misma, ¿no? ¿Y para qué? Pues para poder tomar en ese sentido una decisión, ¿no? Más responsable en torno al uso de las sustancias psicoactivas, ¿no? Y pues es muy importante, ¿no? Que aprendamos a tomar decisiones. Aquí yo me robé la imagen de la campaña del gobierno federal, ¿no? Y la modifiqué y pues en vez de que solamente digamos no a las drogas porque no, y sin ninguna otra como explicación más allá, pues más bien hay que aprender a tomar esa decisión y si vamos a decir no, está bien, pero hay que aprender a decir por qué no, ¿no? O sea, no nada más es un no porque no, sino no porque tal, ¿no? Y en ese sentido, una decisión, pues, la podemos justo, ¿no? Pues hay que identificar cuál es nuestra situación o problema, analizarnos, informarnos, ¿no? Pensar en nuestras posibles soluciones, evaluar, ¿no? Cuáles son esos pros y contras, en este caso del uso, ¿no? ¿Cuáles son mis pros y mis contras si decido utilizar qué sustancia, ¿no? Y pues decidir, ¿no? Y en ese sentido, al decidir y realizar la acción, pues hacerme responsable de esas consecuencias derivadas de esa acción. Eso es muy importante, ¿no? Otra estrategia de reducción de riesgos y daños es dosificar, ¿no? Esto también es de suma relevancia y pues dosificar nos ayuda mucho, ¿no? Para evitar pues diferentes riesgos o daños, ¿no? Malas experiencias. No necesariamente todo es sobredosis, pero pues puede existir incluso algunas como malas experiencias, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que investigar cuál es la dosis activa, ¿no? De la sustancia que o que estoy pensando utilizar, ¿no? Ya que todas las sustancias tienen diferentes dosis, actúan de diferente forma y pues también eso depende, ¿no? De nuestro cuerpo, ¿no? Cuánto medimos, cuánto pesamos, ¿no? Entonces esto hay que también tenerlo en cuenta y pues también como personas usuarias de sustancias psicoactivas, pues siempre tener una báscula gramera, ¿no? Esto creo que siempre nos puede ayudar y nos facilita a dosificar, ¿no? Y bueno, pues aquí lo malo es el Estado, ¿no? De que si nos ve o nos encuentra con una báscula y con drogas, pues nos va a decir, estás vendiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí eso es, digamos que el punto en contra, pero bueno, en la medida de nuestras posibilidades, sí es muy importante de que tengamos justo una báscula para poder dosificar, ¿no?
nuestra cocaína o metanfetamina o una pastilla, pues es muy importante, ¿no? Nos ayuda mucho eso, ¿no? Para saber cuánto vamos a utilizar, ¿no? Y de esa forma pues, llevar un control. Otra de las estrategias, pues, es no compartir, ¿no? El material de uso, ¿no? Y más ahorita en tiempo de COVID, no hay que compartir las pipas, ¿no? Nuestros popotes para esnifar, jeringas, etcétera. Todo material de uso realmente hay que evitar compartirlo para evitar, pues, la transmisión de diferentes virus o bacterias, ¿no? Esto es muy importante y, pues, nos ayuda a cuidar nuestra salud, ¿no? Y cuidar a nuestra bandita, ¿no? Esto también es muy importante, ¿no? Porque no solamente nos cuidamos nosotros y nosotras individualmente, sino pues a la colectividad. Y en ese mismo sentido, pues hay que decidir qué vía de administración vamos a utilizar, ¿no? Y para cada vía de administración, pues hay diferentes formas de reducir esos riesgos y daños, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si decidimos esnifar o inhalar, ¿no? Por la nariz, pues es muy importante que analicemos nuestra sustancia, que nos informemos sobre la misma, sobre las dosis, ¿no? Limpiar el espacio donde vamos a preparar nuestra sustancia, lavarnos nuestras manos, pulverizar perfectamente la sustancia, ¿no? Usar un popote en vez de billetes o llaves, ¿no? O una hojita de papel enrollada, ayuda mucho, ¿no? Y evitar siempre, ¿no? El uso de billetes o llaves ya que están sucios, ¿no? Y como están sucios, pues eso puede ser una vía, ¿no? Para que entren, ¿no? Pues virus o bacterias, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y en ese sentido también no compartir el popote o nuestra hojita de papel ayuda mucho, ¿no? Desde que nos podemos transmitir hasta una gripa, ¿no? O el COVID, o puede pasar justo, ¿no? Hasta el VIH, ¿no? Ya que al inhalar, ¿no? Luego pues podemos tener laceraciones, ¿no? O heridas en nuestra fosa nasal y puede haber, ¿no? Podemos dejar tal vez restos de sangre en ese papel y si la misma persona está en la misma situación, pues eso puede ser una vía, ¿no? Incluso de transmisión, ¿no? Por ejemplo, el VIH. Entonces, pues no compartir nada de popotes, ¿no? Ni hojitas con nadie, ¿no? Que sean nuestra pareja, nuestro amigo o amiga, mejor cada quien con el suyo, le podemos poner nuestro nombre, ¿no? Y pues llevamos más chido la fiesta. También es importante alternar, ¿no? Nuestras fosas nasales, ambas, ¿no? Para que pues, no solamente hay a veces que se lastima una, y, pues, para darle, o para que no solamente más bien se lastime una sola fosa nasal, ¿no? O no se pueda lastimar una sola fosa nasal. Y también es muy importante que cuando al final de esa sesión de uso, pues humectemos, ¿no? Nuestras fosas nasales con suero salino o con un poco de agua tibia o templada y con un poquito de sal, ¿no? Esto nos ayuda mucho pues, a que nuestras fosas nasales estén en condiciones óptimas, ¿no? Y bueno, pues esta vía es la, digamos, como una de las relativamente menos riesgosas, ¿no? Y otra un poquito más riesgosa es la vía fumada, ¿no? Sobre todo por esta situación de la combustión. Y pues son las mismas recomendaciones, ¿no? Desde analiza la sustancia, infórmate sobre la misma, sobre las dosis, ¿no? Igual limpia el espacio donde vas a preparar tus sustancias, lávate las manos, y pues aquí en este sentido, pues hay que siempre utilizar pipas largas y de cristal, ¿no? Eso es como una de las recomendaciones, ¿no? Y sobre todo de cristal porque es uno de los materiales también más limpios y que también no van a soltar otro tipo de sustancias, ¿no? Como la madera, el plástico, ¿no? Que luego se usa o el metal, ¿no? Entonces esto es muy importante. Y pues hay que recordar que hay diferentes tipos de pipas para diferentes tipos de sustancias, ¿no? Hay que siempre usar boquillas, ¿no? Para evitar las quemaduras y pues también si vamos a fumar cigarrillos o porros, pues ponerle un filtro o igual una boquilla, ¿no? También es muy importante pues evitar el papel que se, bueno, sí, evitar papel que tenga colorantes o sabores o que esté blanqueado, ¿no? Es mejor un papel orgánico.
Y pues después del uso siempre tener bálsamo, ¿no? Para humectar nuestros labios, y más cuando luego hay personas, por ejemplo, cuando fuman crack, ¿no? Que se queman y que tienen heridas en los labios, pues esto también les ayuda, ¿no? El bálsamo para curar esas heridas, ¿no? Y proteger, ¿no? De alguna u otra forma. También, pues no compartir las pipas, ¿no? Con nadie. Y también, pues, hay algunas sustancias que se pueden vaporizar, ¿no? Como el cannabis, y pues también hay que explorar estas vías, ¿no? Claro, también hay que reconocer de que actualmente, pues bajo las normativas actuales, no hay, ¿cómo se dice? Pues regulaciones respecto a los dispositivos para vaporizar, ¿no? Entonces, esto pues puede conllevar diferentes riesgos a nuestra salud, ya que puede que este dispositivo no sea el más adecuado, ¿no? Entonces aquí pues ese es el punto malo, pero pues en la medida de nuestras posibilidades y de que podamos encontrar un vaporizador que cuente con esa garantía de calidad, pues utilizarlo, ¿no? Y pues también hay que tener cuidado cuando utilizamos sopletes o mecheros, ¿no? Al utilizar sustancias, ¿no? Ya que luego puede haber accidentes. Perdón. Y pues también es muy importante limpiar o cambiar nuestra parafernalia, ¿no? Frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, para que no se llene nuestra pipa, ¿no? Pues de este alquitrán, ¿no? Pegado, o de este aceite o resina, ¿no? Que sale al estar fumando, pues es importante siempre estarla limpiando, ¿no? Aparte de que le da buen sabor, por ejemplo, a nuestra marihuana, pues por otro lado no estamos quemando, ¿no? Eso que ya quemamos, ¿no? Y eso pues genera más toxinas, ¿no? Entonces es muy importante siempre limpiar, ¿no? Nuestra parafernalia o cambiarla, ¿no? Normalmente. Y bueno, una de las vías de administración más riesgosas pues es básicamente la inyección, y pues es así, conlleva diferentes pues medidas, ¿no? De reducción de riesgos y daños, y pues hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Realmente no se recomienda esta vía de administración por todos esos riesgos que implica. Y bueno, ya para pues continuar y también ir cerrando, me voy a pasar a lo que sigue. Otra medida de reducción de riesgos y daños es evitar, ¿no? Mezclar las sustancias. Pero si decidimos mezclar sustancias, es muy importante pues que sepamos cuáles son las interacciones, ¿no? Al mezclar estas sustancias. Y pues, por ejemplo, aquí ya pues elaboré una guía, ¿no? A partir de las referencias existentes, de cuáles son esas interacciones o los riesgos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Si usamos cannabis, ¿no? Con bueno, al mezclar cannabis, pues con otras sustancias hay que tener cuidado. Y en efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque la cannabis, recordemos de que tiene efectos o puede tener efectos tanto estimulantes, depresores, o incluso a veces por la dosis, psicodélicos, ¿no? Entonces esto, pues, dependiendo de la mezcla o con qué sustancia lo mezclemos, pues puede aumentar esos efectos de esa sustancia, así que pues hay que tener cuidado, ¿no? Pero, por ejemplo, si mezclamos sustancias depresoras como alcohol con benzodiazepinas u opiáceos, pues las encontramos como en rojito, que quiere decir que es muy peligroso, ¿no? Entonces aquí pues hay que tener cuidado y pues mejor evitar mezclar estas sustancias psicoactivas, ¿va? Y por otro lado, pues está esta parte de otra recomendación, ¿no? De que no porque invitemos una sustancia psicoactiva significa que esa persona ya va a tener que tener sexo con nosotras o nosotros, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Ya que se ha construido un imaginario social, ¿no? En donde por invitar una sustancia a una persona, esa persona tiene que acceder a lo que nosotras o nosotros decidamos, ¿no? Querramos. Y pues no toda relación incluso sexual, pues tiene que tener consentimiento, ¿no? Tiene que tener aprobación de las personas, y pues esto es muy importante, ¿no? De que no querrán, pues sí, no por invitar esta sustancia, esa persona está
pues obligada a nada, ¿no? Esto es muy importante, ya que pues esto normalmente se da, ¿no? En muchos espacios, y pues queremos disminuir la violencia en este sentido de género y sexual, ¿no? A través de este tipo de estrategias en los espacios de uso o de fiesta, ¿no? Y pues también aunado a esto, pues siempre, ¿no? Llevar condones, ¿no? Tanto exteriores o internos, o masculinos o femeninos, también como les llaman, y lubricante, ¿no? Y pues si las personas deciden, ¿no? Quieren, desean tener relaciones sexuales, pues adelante, y pues con las medidas necesarias, ¿no? Ya saben, condones y lubricante, ¿no? Sobre todo el lubricante es muy importante, ya que puede ayudar a la penetración, ¿no? Ya que algunas sustancias, ¿no? Por ejemplo, el alcohol disminuyen la lubricación, ¿no? Nos deshidratan. Entonces, es muy, muy importante pues llevar lubricante, ¿no? Y bueno, pues otra de las imágenes que alteré del gobierno, pues es esta, ¿no? En donde es muy importante que después del uso, ¿no? De sustancias, pues descansemos, ¿no? Es muy, muy, muy importante que siempre nos demos un tiempo para descansar, ¿no? Después de esa fiesta, ¿no? Tener un día mínimo para poder descansar y que ese uso no implique pues riesgos, ¿no? O que no implique que dejemos de hacer nuestras cosas, ¿no? Por haber usado, ¿no? ¿Qué tal si por irme de fiesta hoy, ¿no? No llego mañana temprano a la chamba o cualquier otra cosa, pues eso afecta, ¿no? A nuestra vida diaria. Entonces es muy importante que siempre descansemos, no solamente por el tema social, sino también pues por el tema de nuestra salud, ¿no? Para que ayudemos a nuestro cuerpo a recuperarnos, ¿no? De todos esos cambios que tuvo que hacer y de toda esa información que tuvo que procesar, ¿no? Al haber utilizado cualquier sustancia, ¿no? Entonces eso es también muy, muy, muy importante. Y incluso, ¿no? Por ejemplo, hay sustancias que no nos dejan dormir, ¿no? Como los estimulantes, pero sí es muy importante que mínimo, pues sí, tomemos un descanso, ¿no? Si no podemos dormir, bueno, pero mínimo que tratemos de cerrar los ojos, que descansemos, con la intención de que también nuestro sistema nervioso central, pues, se pueda ir relajando, pueda ir procesando, como ya les dije, pues, todo esto que estamos procesando en la experiencia psicoactiva, ¿no? Y en ese sentido, pues la información es muy importante, como ya les había dicho, y pues para cada sustancia, ¿no? Hay diferentes recomendaciones de reducción de riesgos y daños, ¿no? Como para el azúcar, el café, ¿no? Hay formas para disminuir esos riesgos y daños, ¿no? Y gestionar los placeres al utilizarlas, ¿no? Sustancias como el alcohol o el tabaco, ¿no? Otras como el cannabis o los hongos psilocibes, pero también otras como la metanfetamina o la cocaína, ¿no? Normalmente luego se piensa que solamente la reducción de riesgos y daños aplica a la marihuana, ¿no? Muchas veces he escuchado eso, ¿no? O que solamente aplica para unas sustancias y otras no. Y pues realmente eso no es cierto, sino que realmente la reducción de riesgos y daños y gestión de placeres aplica, ¿no? Para todas las sustancias, y hay diferentes formas, ¿no? de aplicarla en cada una de las sustancias en particular, con la intención de que pues ese uso no implique diferentes riesgos tanto a nuestra salud individual como colectiva y como a las demás personas, ¿no? En lo social. Y pues bueno, aquí hay varias recomendaciones, ¿no? Que pues ya varias, de hecho ya las vimos, ¿no? Y bueno, entre ellas también es muy importante que nos alimentemos, ¿no? Al utilizar sustancias psicoactivas. Y también es interesante, ya que, por ejemplo, Échele Cabeza hizo su dieta psicoactiva, ¿no? Muy interesante, en donde nos dan diferentes recomendaciones, ¿no? De cómo podemos, pues, disminuir esos impactos, ¿no? Del uso de sustancias a través de nuestra alimentación, ¿no? O disminuir la ansiedad o el estrés, ¿no?
ayudar a reforzar nuestro sistema inmunológico, entre otras cuestiones, pues es muy importante estas aportaciones que nos da Échele Cabeza con esa dieta psicoactiva, ¿no? Que les invito a que la revisen y que eso nos ayuda a tomar también decisiones, ¿no? Más responsables y a aprender a cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Y eso es la parte más interesante de la gestión de placeres, ¿no? Que aprendamos a cuidar nuestro cuerpo, ¿no? A disfrutar de esa experiencia psicoactiva si vamos a decidir usar sustancias psicoactivas, pero pues con las medidas necesarias, ¿no? Y con todos los servicios y herramientas, ¿no? Que se puedan requerir. Y bueno, pues yo hasta ahí la dejaría, no sé si aquí el público que ya les he leído tenga algún comentario, duda, sugerencia, saludos, ¿no? A toda la bandita, saludos a David Romanowski, ¿no? A Juan Carlos, a Nuyud, ¿no? Gracias, Gera, sí, está chida la presentación, saludos al hermano Brian, ¿no? Desde Ecuador también, gracias a la bandita que estuvo aquí escuchando, como dice, bueno, en México yo deseo ver salas supervisadas en cada estado, sí, ojalá, ¿no? Ojalá que podamos tener salas supervisadas en todos los estados. Hay un primer ejercicio que ya hizo Werther, ¿no? Allá en el norte, y pues sí, yo espero que en todas partes podamos tener salas de consumo supervisado, estaría de lujo, ¿no? Porque sí se requieren. Y bueno, hablando de eso, pues aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, algo similar y otra medida de reducción de riesgos y daños son las zonas de tolerancia, ¿no? Las zonas de tolerancia que es esa apropiación del espacio público que hacemos las personas usuarias de sustancias, en este caso principalmente de cannabis, ¿no? Que nos hemos apropiado de diferentes espacios públicos para ejercer nuestro derecho. Y pues bueno, ahí está el caso del plantón 420, ¿no? De la Plaza Luis Pasteur, que se volvió la zona de tolerancia, un ejemplo de reducción de riesgos y daños de espectro completo desde mi punto de vista, ¿no? Ya que permite pues ese espacio, ¿no? En donde las personas puedan ejercer su derecho al uso de las sustancias y además pues, poder convivir y tener acceso a información, ¿no? Sobre la misma planta, conocerlo, ¿no? Toda la planta, lo que implica, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, pues es muy interesante. Saludos, muchísimas gracias, Alan. Saludos desde Perú, saludos desde México. Y pues, si no hay más, pues yo hasta aquí lo dejaría. Les recuerdo de que la próxima sesión pues va a ser el próximo viernes 20 de noviembre a las 18 horas y pues vamos a hablar ya más particularmente de el intercambio de jeringas, de la chamba que hace Prevencasa y Werther AC. Súper interesante, la verdad, pues todas las estrategias de reducción de riesgos y daños que implementan y pues bueno, como digamos como la principal, ¿no? O no sé si la principal tal vez, pero pues una de las como más destacadas, ¿no? Dentro de la reducción de riesgos y daños, pues el intercambio de jeringas, ¿no? Porque tengo entendido que tienen también otras acciones, pero pues bueno, en una semana más podremos comentar y hablar un poco más sobre lo que hace Werther. Y pues la verdad les agradezco mucho a todas las personas que estuvieron aquí escuchando un poquito, aprendiendo o compartiendo un poquito de lo que es la reducción de riesgos y daños, ¿no? Y gestión de placeres. Les agradezco mucho y pues nos vemos el próximo viernes y pues se cuidan, reducen riesgos, gestionen placeres y cualquier duda, pues nos vemos ahí por conexiones psicoactivas, escriban cualquier duda, comentario, si quieren cualquier información sobre cualquier sustancia o lo que sea, acérquense y pues ahí yo les contesto. Hasta luego.